Buenas tardes, estimados televidentes. Yo, Sandra Latorre, les da la bienvenida a un nuevo programa de Justicia Hoy en el Canal Z. En esta oportunidad hablaremos sobre el derecho administrativo y para ello contamos con la participación del estudio de abogados Montero y Asociados, con la representación de las abogadas Namie Zabaleta, Fernanda Rojas, Alessandra Jaramillo, Oriana Becerra y Patricia Vázquez, quienes nos contestarán a unas breves preguntas sobre esta materia. Buenas tardes, señorita Zabaleta. ¿Podría comentarnos cuál es la diferencia entre silencio administrativo positivo y silencio administrativo negativo? Buenas tardes, estimada Sandra, y a todo el público que nos está viendo. Agradezco tu invitación en esta oportunidad a tu programa para poder resolver y aclarar algunas dudas respecto al silencio administrativo. Pues bien, en primer lugar, el silencio administrativo se introdujo como una técnica jurídica en virtud de la cual, transcurrido un plazo determinado sin obtener respuesta, el administrado podía presumir que la administración había estimado o desestimado sus pretensiones, ya sea para poder ejercer los derechos así reconocidos o bien para poder recurrir la desestimación presunta de su solicitud. Entonces, como bien lo menciona el jurista Santiago Muñoz Machado, el silencio administrativo es creado para evitar que la inactividad o dilaciones de la administración perjudiquen los derechos e intereses de los administrados, impidiéndoles acceder a la justicia administrativa y para impedir que la inactividad formal de la administración en resolver un asunto se convirtiera en un obstáculo para la interposición del recurso contencioso administrativo. En nuestro país, el silencio administrativo es un mecanismo de reacción establecido a favor del administrado frente a la inactividad de la administración en un procedimiento administrativo, al no resolverlo dentro del plazo. Es importante tener en cuenta que este silencio surge únicamente dentro de los procedimientos de evaluación previa iniciados a pedido de parte, es decir, que no se aplican para procedimientos iniciados de oficio. Ahora bien, enfocándonos en las diferencias entre el silencio administrativo positivo y el negativo, en un primer plano general, el silencio positivo es aquel que atribuye efectos positivos o favorables a la petición realizada por el administrado en caso de inactividad formal de la administración, mientras que el silencio negativo otorga un derecho potestativo al administrado. Este derecho consiste en si el administrado decide esperar la resolución expresa de la administración o, por el contrario, considera denegada su petición con el fin de poder impugnar en sede administrativa o jurisdiccional la inactividad formal. Otra diferencia que encontramos entre ambos silencios es la referida a su naturaleza jurídica. El silencio administrativo positivo equivale a un acto administrativo. Citando de nuevo al jurista Santiago Muñoz Machado, una vez transcurrido el plazo previsto, se entiende que el órgano administrativo ha producido un verdadero acto administrativo capaz de producir efectos y generar derechos y obligaciones en los administrados. Es decir, presentada la solicitud y vencido el plazo máximo, la aplicación del silencio positivo significará que ésta ha sido aprobada en los términos solicitados con carácter de resolución, conforme al artículo 197.1 del TUO de la LEPAJ, y tiene para todos los efectos el carácter de resolución que pone fin al procedimiento de carácter presunto o tácito, conforme al artículo 197.2 del TUO de la LEPAJ. Por otro lado, el silencio administrativo negativo es considerado como un no acto, es decir, se concibe como una ficción que permite a los particulares interesados acceder a la jurisdicción contencioso administrativo cuando no obtienen respuesta de la administración en un tiempo mínimo fijado, conforme al artículo 197.3 del TUO de la LEPAJ. Por ello, se dice que es una ficción con efectos puramente procesales. Así también, para poder identificar cuándo se aplica el silencio administrativo o el silencio administrativo positivo o negativo, conforme al numeral 4 del artículo 43 del TUO de la LEPAJ, este menciona que el TUPA de cada entidad es quien debe definir, en el caso de los procedimientos de evaluación previa, si se aplica el silencio administrativo positivo o negativo. Sin embargo, el ámbito más característico del silencio administrativo positivo es el de los procedimientos de autorización y licencias de actividades económicas privadas.
Así también, el artículo 35 de la LEPAJ establece algunos supuestos de procedimiento de evaluación previa con silencio positivo, mientras que el artículo 38 del TUDO de la LEPAJ regula los procedimientos de evaluación previa con silencio negativo, como por ejemplo, este silencio, el silencio administrativo negativo, es aplicable en aquellos casos en que la petición del administrado pueda afectar significativamente el interés público e incida en el ámbito de la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, entre otros. Muchas gracias, doctora Zabaleta. Ante lo que usted comenta, ¿es posible una resolución tardía contraria al acto producto del silencio administrativo positivo? Muy buena pregunta, estimada Sandra. Y para responderla, aprovecharé en brindar una última diferencia entre ambos silencios. En esta oportunidad citaré al abogado Jorge Danós, quien menciona que a diferencia del silencio negativo, en el que la falta de pronunciamiento de la administración dentro de los plazos previstos por la ley no exime de resolver las cuestiones planteadas si el particular no ha optado por interponer el recurso impugnativo o la demanda judicial correspondiente. En el caso del silencio positivo, el vencimiento del plazo para que la administración adopte una decisión supone el otorgamiento de la autorización o licencia solicitada por el particular, de modo que la administración ya no puede resolver en forma expresa en sentido contrario al otorgamiento positivo o revocarlo, salvo que su contenido se oponga al ordenamiento jurídico, y en consecuencia, solo en este supuesto, la Administración podrá declararlo nulo de pleno derecho mediante el procedimiento establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos para la declaración de oficio de nulidad de resoluciones administrativas que hayan quedado consentidas. Sánchez Morón reafirma esto, y a ello respondo tu pregunta, mencionando que en el caso de un silencio administrativo positivo no es posible una resolución tardía contraria al acto producto del silencio. Pero como ya lo mencioné, no obstante, en caso de incurrir en alguna causal de invalidez, podrá aplicarse la nulidad de oficio conforme al artículo 10.3 del TUDO de la LEPAJ. Y con eso concluyo mi respuesta a tu pregunta planteada, estimada Sandra. Espero haber resuelto tu duda. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada Zabaleta. Ha sido muy interesante y preciso conocer la diferencia entre el silencio administrativo positivo y negativo. En segunda instancia, contamos con la abogada Patricia, quien nos responderá cuál es la importancia del silencio administrativo como aplicación del deber de resolver que tiene la administración. En respuesta a tu pregunta, es importante porque en el ámbito de los poderes públicos en general y los administrados, una de las zonas de inmunidad del poder público ha sido el silencio de la administración. Ante este silencio, en un principio, el ciudadano quedaba totalmente desprotegido. Sin embargo, el Estado de Derecho fue abriendo paso al silencio positivo para las solicitudes de los interesados, llegando a configurarse como el principio general. De esa manera se abre la posibilidad de recurso frente a la pasividad de la administración. Es decir, si la administración no contesta en plazo, se entienda que dice que sí, la trascendencia es enorme, pues no solo abunda en la seguridad jurídica y añade un plus de equidad a la resolución de peticiones ante la administración, sino que es un importante estímulo para la eficiencia de la gestión administrativa. Muchas gracias por su respuesta, doctora Patricia. Una pregunta más. ¿Por qué lo que usted comenta resulta fundamental? Bueno, Sandra, es fundamental porque el ciudadano podrá obtener lo que solicita si la administración adopta la cómoda y despótica posición de hacer oídos sordos a sus peticiones y reclamaciones. Y bueno, muy importante también este criterio porque obliga a la administración, si considera que ese otorgamiento por silencio positivo es nulo o anulable por ser ilegal u otro defecto más grave, a ser la administración la que tenga que actuar para invalidar su silencio positivo. Finalmente, según Sendín García, el silencio administrativo así resulta una técnica del derecho administrativo a fin de lograr que la inactividad formal de la administración pública no perjudique las expectativas de los ciudadanos en cuanto al deber de resolver la resolución de sus peticiones o solicitudes. Asimismo, se produce el incumplimiento de la obligación de resolver tanto por la falta de resolución como por la no notificación de dicha resolución. Muchas gracias, doctora Patricia, por su aclaración. Ahora tenemos un panorama mucho más claro
de la trascendencia del silencio administrativo. En breves, la doctora Jaramillo nos contará, en base a su experiencia, en qué casos nos encontramos ante la figura del silencio administrativo positivo. Para responder esta pregunta es necesario, primero, mencionar cuál es la calificación de los procedimientos administrativos. Al respecto, el artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo General nos indica que existen los procedimientos de aprobación automática y los de evaluación previa por la entidad competente, por lo que cuando nos encontremos frente a ellos deberemos tener en cuenta que estamos sujetos al silencio administrativo positivo. Correcto, doctora. ¿Podría explicarnos cuáles son los procedimientos de aprobación automática y cuáles son los de evaluación previa? Por supuesto, de acuerdo al artículo 33, numeral 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, los procedimientos de aprobación automática están sujetos a la presunción de veracidad y son aquellos que habilitan el ejercicio de derechos ya existentes del administrado. Algunos ejemplos pueden ser la inscripción en registros administrativos, la obtención de licencias, como las de funcionamiento, autorizaciones, también pueden ser las constancias y copias certificadas que habiliten la continuidad de actividades profesionales, económicas, laborales, en el ámbito privado. En estos casos, al estar sujetos al silencio administrativo positivo, la entidad no emite ningún pronunciamiento expreso de confirmación de la aprobación automática. Sin embargo, de manera posterior, debe realizarse una fiscalización y verificarse no solo la veracidad de los documentos, sino también que no se esté afectando los derechos de terceros. Por otro lado, el procedimiento de evaluación previa, de acuerdo a Rojas, requiere de una instrucción, ordenación y también un pronunciamiento de la entidad competente, por lo que la petición del administrado queda suspendida hasta que se resuelva el trámite. En el caso de aprobación automática y evaluación previa, ¿tiene el mismo procedimiento? Muy buena pregunta. La respuesta es no. Cada entidad señala los procedimientos administrativos a seguir en su respectivo texto único de procedimiento administrativo, por lo que como administrados debemos estar atentos ante los requerimientos que tenga cada uno. Gracias, doctora Alessandra, por su respuesta. Y con respecto al silencio administrativo y negativo, en base a su experiencia, ¿en qué casos nos encontramos ante esta figura? Bueno, teniendo en cuenta la pregunta anterior, habíamos mencionado que la evaluación previa de la entidad competente está sujeta al silencio administrativo positivo. Sin embargo, esta también está sujeta al silencio administrativo negativo. Al respecto, vale la pena mencionar que, de acuerdo al artículo 38, numeral 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, el silencio negativo es aplicable en aquellos casos en los que la petición del administrado puede afectar significativamente el interés público e incide en los siguientes bienes jurídicos, como por ejemplo la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa comercial, la defensa nacional y el patrimonio cultural de la nación, así como aquellos procedimientos de promoción de inversión privada, procedimientos trilaterales, procedimientos de inscripción registral y los que generen obligación de dar o hacer del Estado, y autorizaciones para operar casinos de juegos y máquinas de tragamonedas. ¿Podría darnos un ejemplo? Claro que sí. Un ejemplo podría ser el caso en el cual un administrado acude a una entidad para una solicitud de uso de suelos. En estos casos, se requerirá una evaluación de levantamiento de suelos de competencia del Ministerio de Agricultura y Riego. También se necesitará un informe de impacto ambiental, así como también una evaluación de riesgo ambiental para el registro de plaguicidas de uso agrícola contenido en el texto único de procedimientos administrativos del MINAGRI. Bueno, todo ello está relacionado al cuidado y la protección y preservación de los recursos naturales, como por ejemplo el suelo, agua, la diversidad biológica, la flora, la fauna. Entonces, podemos observar que nos encontramos ante un caso en el cual debe aplicarse el silencio administrativo negativo. Muchas gracias, doctora Jaramillo, por la excelente explicación. Ahora contamos con Oriana, quien nos responderá a la siguiente pregunta. El silencio administrativo, ¿recién se encuentra regulado en el TUDO de la LEPAC vigente o ya existía esta figura administrativa? Ante todo, reciban un cordial saludo a todos los presentes en esta entrevista.
La figura del silencio administrativo no surge a partir del texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General vigente, sino que ya existía dicha figura desde normativas anteriores, como es el caso del Decreto Supremo número 07089, el Decreto Legislativo número 757, la Ley General del Silencio Administrativo, Ley del Silencio Administrativo, el Decreto Legislativo 1029 y el Decreto Legislativo 1067. El Decreto Supremo número 07089, más conocido como el Reglamento de la Ley de Simplificación Administrativa, se encontró vigente el 2 de octubre de 1989 y fue la primera norma que introdujo por primera vez el silencio administrativo en el Perú. Dicho decreto hizo mención expresa tanto del silencio administrativo positivo como el negativo en los artículos 27, 28 y 29, los cuales pertenecen al título 3 de dicho decreto, titulado de la eliminación de las exigencias y formalidades costosas. El artículo 27 estipulaba que si el silencio administrativo positivo perjudicaba gravemente los intereses del Estado o del interés público, deberá expedirse y publicarse normas que establezcan que, transcurridos 60 días calendarios, se considere denegada la solicitud o infundado el recurso impugnativo en caso del silencio administrativo negativo. ¿Podría darnos más detalles sobre su génesis? Por supuesto, según Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, año 2006, página 641, como antecedente histórico a esta figura tenemos que ésta nació en Francia en el año 1900 como una herramienta de los administrados para interponer un recurso jurisdiccional contra una denegación presunta, pues se entendía que, a falta de pronunciamiento de la administración, la petición del administrado era denegada. Esto es lo que se entiende actualmente como silencio administrativo negativo. Posteriormente, esta herramienta se extendió hacia la presunción de un acto ficto estimatorio que concede al administrado aquello que solicitó, siempre que se trate de reconocimiento de derechos preexistentes, como se entiende hoy en día al silencio administrativo positivo. Y en el caso de Perú, ¿cómo se introdujo esta figura? En el caso peruano, y tomando como referencia al profesor universitario Jesús Guillermo Montoya Rutlieb, el caso más claro que impulsó la introducción de esta figura en la legislación peruana fue uno de las reclamaciones de índole tributaria que se presentaban ante los consejos provinciales. Según las disposiciones pertinentes, si pasaban 30 días sin que se resuelvan los reclamos del recurrente, era permitido ocurrir en queja ante el Consejo Superior de Contribuciones, el cual resolvía el reclamo sin más trámite. En general, no había disposición interpretativa del silencio y era realmente resonante su necesidad, más aún cuando se reconocía el derecho de acudir a los tribunales ordinarios, tal como sucede en los reclamos de índole tributaria o cuando se exige que se agote previamente la vía administrativa. Muchas gracias, doctora Oriana. Por último, presentamos a la doctora Fernanda Rojas, quien nos responderá la siguiente interrogante. En caso la autoridad administrativa no cumpla con acatar los alcances del silencio administrativo positivo o negativo, ¿qué mecanismos de tutela o defensa tendría el administrado? Gracias por la pregunta, Sandra. Según los autores Casagna y Machado, la omisión de resolver por parte de la administración es una violación de la garantía de defensa, especialmente en el principio del debido proceso. Cualquier persona puede y tiene el derecho de presentar escritos a la administración y ésta tiene el deber de responderlos. Cuando esto no sucede, pueden existir dos tipos de silencio, el positivo y el negativo. La diferencia ya la explicaba una de mis compañeras anteriormente. Pero el acto producido por el silencio vincula a la administración y si la autoridad administrativa no cumpliera con acatar los alcances del silencio, entonces el administrado tiene los siguientes mecanismos. En el caso del silencio positivo, este se configura 15 días después de pasado el pedido. Y si los supuestos no están impedidos por ley, entonces el administrado puede entender que está frente ante un silencio positivo. Si la administración emitiese posteriormente una resolución tardía, según Machado, esta solo puede confirmar, mas no negarla. Si considera la administración que es necesario anularla, entonces esto se tendría que dar por las vías específicas de impugnación o revisión. En el caso de silencio negativo, este está expreso por ley y la administración tiene la obligación de pronunciarse al respecto. La aplicación del silencio negativo, a diferencia del silencio positivo, no es de una aplicación general. Y con esta obligación, el administrado puede recurrir doblemente al silencio negativo. Esta certificación tiene un plazo máximo de 15 días desde que se da la resolución expresa para que el administrado pueda confirmar su desestimación del silencio. Entonces, la administración
siempre tienen la obligación de responder, incluso si se sabe que en el caso del silencio positivo no es necesario? Exacto. La obligación de responder por parte de la administración siempre es beneficiaria para el administrado, porque en el caso del silencio positivo solo sirve para confirmar la acción y en el caso del silencio negativo sirve para que el administrado sepa con total claridad por qué su pedido ha sido desestimado. Gracias. Muchas gracias, doctora Fernanda, por sus acertadas respuestas y a todas las representantes del Estudio Montero y asociados. Ha sido una muy amena entrevista. Asimismo, agradecerle a los televidentes por su preferencia. Eso es todo por hoy. Con nosotros será hasta un próximo capítulo de Justicia Hoy, aquí en el canal Z. Cuídense.